Muy estimados amigos, amigas, vamos a tratar en esta oportunidad, en una forma muy resumida, sintética, sobre la historia de la provincia franciscana de los 12 apóstoles del Perú, más conocidos simplemente como los franciscanos en el Perú. Naturalmente, darlo en una charla, en una conferencia de 30 o 45 minutos, como sería una clase académica, no es posible, porque 4 siglos para 500 años ya no se lo puede meter, pues no se puede comprimir más que titulares. Dado de que han insistido una y otra vez para que yo me ocupara de este tema, porque creo que llegó la noticia por ahí que conozco un poco de esta historia. Por distintas razones yo me vi obligado en concentrarme en rastrear todo lo que se refiere a los franciscanos en el Perú. He hecho un esquema en base, me voy a permitir ponerles enfrente este libro que está en imprenta y Dios mediante saldrá pronto a la publicación, saldrá pronto, sé que está en imprenta y esto ya el hermano ministro provincial lo tiene en sus manos, ¿no? Imagino de que pronto saldrá a la luz. Yo quiero ahora simplemente, he hecho un esquema de la historia de la provincia, me identifico como religioso y sacerdote franciscano perteneciente a esta institución. Una provincia se llama provincia dentro de nuestros estatutos o constituciones generales. Los franciscanos en el mundo, porque creo que somos los que estamos en todas partes del mundo, tenemos ya sobre 800 años de existencia dentro de la Iglesia Católica y como misioneros estamos en todas partes del mundo, en los lugares que tal vez no han llegado otras instituciones, dado gracias a Dios el número, porque somos franciscanos observantes, somos franciscanos conventuales y somos franciscanos capuchinos, muy espirituales. Luego hay pues la segunda orden, que son las monjitas clarisas, que viven en claustro. Y luego tenemos la orden tercera, que es muy grande, muy fuerte, y está también en otras partes del mundo. Por eso cuando decimos los franciscanos, la familia franciscana, entiendo que es una de las más grandes instituciones, congregaciones de la Iglesia Cristiana Católica. Y nos hemos distinguido, ojalá lo sigamos siendo, por llegar, digo, a los sitios más recónditos. Llegamos al Perú en el 1531, pero también hemos llegado al Japón, a la China, a Formosa, a Australia, a Filipinas, a lugares aparentemente tan lejanos, tan difíciles, pero hemos llegado. Y eso es lo importante y hemos dejado allí huella. Y en todas partes tenemos los mártires o santos. En el Perú tenemos la dicha y la gloria de tener a San Francisco Solano. Hay cantidad ¿no? Está Fray Juan Gómez, está el Padre Guatemala. Hay una serie de candidatos para ser santos, pero claro, es costoso llevarlos a los altares. Lo importante es eso de que para el gobierno la orden se divide en provincias. Es una cantidad de conventos, una cantidad X de religiosos, ¿verdad? En la antigüedad había provincias en Europa, sobre todo en Holanda, en Irlanda, en España, que tenían sobre 1000 religiosos. Naturalmente, hoy día ha disminuido inmensamente
Quedan provincias, en México queda alguna provincia que tiene sobre 500 hermanos religiosos, pero la mayoría de las provincias en el mundo está en 200, 300 tal vez, la mayoría 100, las provincias, sobre 100. Cuando baja de este número, baja de 80 religiosos, por 1000 razones, se denomina ya custodias, ya deja de ser en la categoría de provincia. Repito, provincia, un número de conventos y un número de X religiosos. En cada país puede haber 1, 2, 3 provincias. Acá en el Perú somos 2 provincias. San Francisco Solana, fundado en 1907, y la de los 12 apóstoles, la más antigua desde la colonia, pues no fuimos fundados en 1531. España ha tenido muchas, hasta hace poco, ha tenido 8 provincias, ¿verdad? Todo España. Italia tenía muchas más. Dicho entonces esto, me quiero ya entrar en el tema de los franciscanos, de los 12 apóstoles del Perú. Nació con ese nombre, ¿no? Y el primer misionero, líder que supo conducir y traer a América en los primeros días de la conquista con los mismos conquistadores, con Pizarro, Almagro y el otro caballero Luque, pues vino un personaje muy grande con nosotros, Fray Marcos de Niza, un fraile, mire, maravilloso, de Niza, o sea, natural de la ciudad de Niza, de Francia. Pero tenía esa vocación pues de misionero y se vino con otro grupo de españoles. Al comienzo, los 20 primeros años fue de itinerancia, es decir, de un lugar a otro, de un pueblo a otro. No había conventos, no había absolutamente nada. Recién llegaban. Los incas tenían su cultura, tenían su estructura social. Dentro de la estructura social estaba pues su religión. No su religión, tenían al Huiracocha, el dios supremo, sin rostro, pero es el dios supremo. Tenían al Inti, el sol, la quilla, la luna, y tenían los luceros o las estrellas grandes, el chasqui, ¿verdad? Etcétera. Y tenían sus modos, sus ritos y ceremonias a sus dioses, que muchas de esas costumbres se han guardado debajo del vestido de los santos, de las santas, de los cristos y de las vírgenes. Esta es una verdadera maravilla, porque los franciscanos en estos primeros 20 años, que no tuvieron una misión concreta, lo que se llaman las doctrinas, no tenían esto. ¿Por qué? Porque pronto entraron las guerras civiles entre los españoles. Y mientras, y la sublevación de los pueblos, etcétera, fue una edad, un tiempo muy complicado, convulsionado diríamos. Pero los frailes que llegaron y los otros que iban llegando, se fueron metiendo al pueblo del imperio de los incas, ¿no? A todos los pueblitos fueron caminando, itinerantes. Y el pueblo que llegaban se quedaban. Se queda un mes, una semana, 2 meses, tal vez un año. Y la enorme ventaja de que son franciscanos y por regla, constituciones o estatuto o la espiritualidad franciscana es de ser pobres, de ser humildes, simples, sencillos, humanos. Entonces se acercaron en ese plan amistoso y los vieron la gente que no tenían armas, no tenían defensas, no tenían dinero, pero los veían buena gente y los acogían. Los frailes comían lo que la gente les daba, dormían donde la gente los acogía y aprendieron con relativa facilidad. Bueno, Dios opera para los creyentes, Dios también da dones para quienes les va a encargar una misión. Y aprendieron el quechua, y aprendieron el aymara, y luego se metieron a la selva, entraron por Ocopa,
por, por aquella parte de los grandes ríos que van a entrar después ya y se van a llegar al Gran Amazonas. Allí establecieron las misiones también y el centro misional era Ocopa. Allí tenemos un convento pequeño y allí una capilla que levantaron en homenaje a Santa Rosa de Lima, que estaba en todo su esplendor de santidad y todo lo demás. Entonces digo, estos primeros 20 años fueron eso. Hoy día conocemos con el nombre de misioneros. Fueron de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero no hicieron nada formal, nada institucional, nada de división eclesiásticas, nada de eso. Pero sí, Fray Marcos de Niza funda lo que se llama la custodia, porque el número de frailes era relativamente poco, ¿no? La primera forma, la primera grada o escalera para hacer esto es esto. Hizo la custodia en el 1533. Y ya después de 20 años, en el 1553, se funda legalmente, institucionalmente, lo que llamamos la provincia franciscana de los 12 apóstoles del Perú, porque la tradición dice que caminaban mucho de 12 en 12 y llegaron y fundaron 12, ¿no? De ahí nace este nombre de 12 apóstoles del Perú y se funda un 29 de junio. Se pone como patronos de esta institución a los apóstoles Pedro y Pablo. Feliz coincidencia, ¿verdad? Porque los más grandes misioneros, predicadores de la palabra de Jesús, ha sido pues San Pablo, ha sido San Pedro, el primer maestro de la palabra, diríamos, que le confió Jesús, es pues San Pedro, y lo nombra su vicario, su sucesor. A él le confía: a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates y desates, tú tienes la llave. Y desde ahí continuamos nosotros. En el tiempo que aparece San Francisco, aparecen muchos movimientos religiosos radicales. Querían vivir el evangelio a pie de la letra, en pobreza absoluta. Aparecen los albigenses, viene de albos, puros, limpios, espirituales, penitentes, etc. Aparecen los cátaros, ¿no? Pero no quieren sujetarse a la iglesia, al papa, a los obispos. No quieren vivir aparte, al margen. En cambio aparece San Francisco y dice: no, Señor, yo quiero vivir súbdito a la iglesia, al señor papa, y quiero un cardenal que sea el que nos oriente, una especie de protector, un cardenal que vea nuestro actuar y nos corrija, etcétera, y etcétera. Entonces, en él trasladando todo esto al Perú, y esto es bello también, los frailes que llegaron, en su mayoría eran alcantarinos. San Pedro de Alcántara fue el gran reformador del cristianismo en España, diríamos también en Europa, y de modo especial de los franciscanos. Es regresar a la pobreza, regresar a lo simple, a lo sencillo. Eso hizo San Pedro de Alcántara. Y esos frailes, con esa ilusión de ser buenos, de ser generosos, de vivir la pobreza, de compartir si tienen un pan, etc., esos son los que vinieron. Por eso tenemos esa gran dicha de que vinieron hombres comprometidos con su fe, y lo que predicaban lo hacían con el alma, con el corazón y con la vida. Cuando vio el pueblo eso, los acogió. Uno de los grandes cronistas, Guamán Poma de Ayala, en una obra famosísima, ¿no? En su crónica, narra y cuenta la historia de los misioneros, de todas las órdenes y congregaciones. No olvidemos que junto a los franciscanos están los dominicos.
luego van a venir los jesuitas, van a venir los mercedarios, van a venir los agustinos, etcétera, ¿verdad? No, eso no podemos olvidar que vinieron todo este conjunto de misioneros. Ya se abrió más, la comunicación con Europa es más fluida, etcétera. Muy bien. Ahora, decimos que llegaron en 1531. Fíjense, ahorita vamos a cumplir 500 años de presencia en América. Cuando se funda esta provincia es para toda América. O sea, Lima es la capital y allí vive el superior provincial. O sea, el que dirige a toda esta hermandad de franciscanos. Pero estamos en toda América, menos en Brasil, que han llegado los brasileños y también franciscanos. Y llegaron allí a Bahía, a San Salvador. Ellos llegaron allí, se establecieron desde allí a toda la evangelización del Brasil. Pero hablamos solamente del Perú. Y se establecieron acá en Lima. Al poco tiempo Pizarro, cuando ya se establece la paz, la tranquilidad, en alguna medida, les ha distribuido los terrenos para que los religiosos hagan sus casas, sus capillas, sus iglesias, etc. En primer lugar, nos tocó a nosotros junto a los padres dominicos, somos hermanos, ¿verdad? San Francisco y Santo Domingo eran amigos. Santo Domingo cuenta en la tradición que quería ser también un fraile, pero San Francisco le dijo, no, tú tienes otra misión, e históricamente no en la Plaza de Roma, sino en la Basílica de Letrán, allí se dieron un gran abrazo de despedida, y dice, tú Domingo tienes otra misión que Dios te encarga, y yo sigo la mía. Y a través de la historia hemos caminado juntos, con disputas, discusiones. Es una verdadera maravilla, ¿verdad? Ahí aparece Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Alberto Magno, Alejandro de Ales, los grandes filósofos y teólogos de la Edad Media, que fíjense ustedes, Dumas Scoto es un escocés, por lo tanto tiene mucho de inglés. Y toda la filosofía moderna, desde el existencialismo, está fundamentada en la filosofía de Juan Dumas Scoto, el gran franciscano, que murió en Colonia y está enterrado allí. Decir sus raíces, la concepción de la vida en el sentido humano, pero al mismo tiempo trascendente, lo han recogido los filósofos ingleses. Y de allí han nacido una serie de ramas de concepciones filosóficas, ¿verdad? Hasta Kierkegaard, Heidegger, y todos aquellos que han modernizado la filosofía, etc. No me voy a detener en ese campo, porque si no, no vamos a terminar nunca esto, ¿no? Entonces, Fray Marcos de Niza, con 12 compañeros, fundan la custodia y en base a esto van a ser la provincia 1533. Ahora bien, el trabajo primero, hemos dicho, están con el pueblo, con los campesinos, con pueblito, donde había población. Ahora bien, el trabajo de los franciscanos tiene 3 periodos fundamentales. Los inicios que les acabo de narrar, esta primera parte es de 1533 a 1548. La segunda etapa es de 1549 a 1570 y la tercera etapa es de 1571 a 1600. De la primera etapa ya hemos visto todo lo que se hizo, ¿no? Todo lo que aconteció como itinerantes. Misionero itinerante es que va de un lugar a otro permanentemente, no tienen conventos, no tienen absolutamente nada, ¿no? En la segunda etapa ya se distingue
porque hay una necesidad de tener un lugar fijo donde orar, donde hacer todas sus prácticas religiosas, de comunidad, porque el franciscano es fraternidad y vive en comunidad y reza, y lo que hacemos nosotros hoy día, pues nos levantamos a la hora que podemos, 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero un cuarto para las 7 estamos en el coro todos para orar, rezar los salmos. Y a las 7 en punto tenemos la misa comunitaria donde estamos todos los religiosos, salvo los que estén pues ya en la enfermería, ya no pueden levantarse, pero ahí tenemos, o sea, sirve el convento para eso. Y luego pues cada uno tiene ya las tareas, las misas, ir a los pueblos, las confesiones, etcétera. Vieron ya esa necesidad y comienza la construcción de los conventos. Y el pueblo pues los apoya. Esa es la maravilla, ¿no? El pueblo apoya en todo. En algunos sitios tienen que salir los frailes a decirles, ya no traigan cosas, basta, ya se ha terminado la obra, etcétera, ¿verdad? Y en la tercera etapa, ¿qué es lo que ocurre en la tercera etapa? Ya van a aparecer las reducciones, las doctrinas. Los pueblos que estaban diseminados, los españoles a través de los encomenderos, los juntan y van a nacer los pueblitos, los aylus. Y ese pueblo, organizado en alguna medida, pues se convierte en lo que llaman doctrina, porque también se enseña la doctrina cristiana. Y a los que enseñan son los doctrineros, ¿verdad? Técnicamente se conoce en aquella época a las doctrinas como parroquias de indios. ¿Por qué? Porque eran puro de nuestros, el pueblo inca, pues, pueblo quechua o pueblo aymara, pero eran atendidos por los frailes, por los religiosos. Estoy hablando de los franciscanos. Están atendidos por ellos. Y allí van los frailes y se acomodan. En quechua decimos chujlita, hace una covachita, una casita, donde conviven con el pueblo en general. Es decir, entran ya parte, no digo todo, parte a este tipo de evangelización. Ahora bien, la tarea de los religiosos en general, dominicos, mercedarios, jesuitas, agustinos, que son los que más han trabajado en esta época, no fue fácil. Uno, por el desconocimiento de la cultura de estos pueblos. Europa es Europa, España es España. No olvidemos que España es el fruto de las grandes culturas del mundo. En España estuvieron los griegos por 5 siglos. Fundaron las ciudades que conocemos ahora, ¿no? Barcelona, Badalona, Gerona, Málaga, Rosas. Y esos entraron después a todo el territorio español. Después tuvo el Imperio Romano, tuvo más de 5 siglos. Los restos del Imperio Romano están ahorita metidos en los lugares distintos de España, Zamora, Sevilla, etcétera, ¿no? Y luego estuvieron los árabes. 8 siglos. Entonces, todo ese conjunto de esta gente del pueblo español, pues también nos trajeron todo esto. Las construcciones obedecen mucho al aporte de la cultura árabe. La comida, gran parte es de herencia árabe. O sea, porque acababan de liberarse ellos del yugo árabe, ¿verdad? Se unieron Isabel la Católica y Fernando, y hicieron un ejército muy fuerte y los vencieron en Granada, ¿verdad? El último bastión, la Alhambra, el palacio más bello del mundo árabe hasta el día de hoy. Y la madre le dice a su hijo, que era el rey de los árabes, llora como mujer lo que no has podido defender como hombre. Digo todo esto porque no es así nomás que los españoles nos trajeron que son ladrones. No es cierto eso. Eso es la lectura del contrario, ¿verdad? ¿Cómo apago esto? No se puede apagar.
Los españoles nos dejaron verdaderas maravillas. También no podemos negar, no solamente nos han dejado el idioma, no solamente nos han dejado la religión, nos han dejado la cultura culinaria, la cultura cívica, la cultura religiosa, la cultura en general, hasta la cultura política. Hemos heredado. Ahora, ellos son herederos de otros grupos maravillosos, etc. La dificultad para los misioneros fue el idioma, pero curiosamente son dones dotados que en poco tiempo, pocos años, van a aprender. Ellos van a predicar y se reúnen en la tarde, están una semana, 2, 3 semanas, y se dicen cómo se dice esto en quechua. Ellos han preguntado al pueblo, a los niños y todo, a veces los engañaban, pero iban con sus hojitas y allí anotaban. Y de allí comienzan a hacer los catecismos en quechua. Allí comienzan a traducir el Evangelio en quechua. Las primeras gramáticas las hacen ellos, los misioneros, en quechua. Los mejores diccionarios están hechos en quechua por los misioneros religiosos franciscanos, etc. Otro problema que es pues grande. Entran 2 Españas y más en el Perú, pero estamos hablando de América. Estamos hablando de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá. Estamos hablando de ellos. No hablo de México, que también llegaron allí los franciscanos, ¿no? El primer obispo que hay en México, pues también es franciscano, pero no me voy a referir a eso. Luego, la incomprensión con las autoridades, porque ellos entran pues, en sus peleas de discurso, ¿no? ¿Quién tiene más? ¿A quién le dan más? Es decir, a los almagristas, a los pizarristas. Y luego, pues, las autoridades religiosas, ¿no? Ya aparecen los obispos, aparecen el clero secular, que no había, recién comienzan a llegar, comienzan a aparecer las parroquias. Después viene el otro problema, ¿no? La reducción o fabricación de estas doctrinas, esa fuerza. Y allí trabajan mucho los encomenderos, ¿no? A la fuerza los reúnen, tienen otros objetivos y fines ellos. Y el trabajo religioso, digo, no alcanzaba para cubrir la misión. La guerra entre los españoles, los naturales también se rebelaban por aquí y por allá, pues, ¿no? Los vaivenes de la conquista, el proceso de la organización para el nacimiento de la colonia. Ya cuando todo esto está establecido, entonces, ¿qué va a aparecer? Los virreyes. Y entonces nace la colonia. Ya ustedes saben cuántos siglos hemos vivido bajo el dominio de estos caballeros. Los franciscanos comienzan a trabajar. Se terminaron las guerras, se terminaron todo esto y comienzan a trabajar. Antes de que se funde la provincia, ya están trabajando. Muchos se quedaron en Cajamarca. Fray Juan de Jumilla se quedó en Cajamarca. Cuando mataron a Atahualpa, los franciscanos se opusieron, eso hay que saberlo. Se opusieron y le renegaron contra Pizarro y los que mataron al Inca, porque ellos prometieron recoger los tesoros y no matar al Inca, pero lo mataron. Entonces ahí los franciscanos se rebelaron y se apartaron y nunca más caminaron con los dominadores, con los virreyes y todo lo demás. Se fueron por todas partes, pero se quedaron allí Fray Juan de Jumilla y otros frailes para evangelizar lo que es Cajamarca. Y luego bajaron a Chiclayo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Luego, ya en el 1557, el Marqués de Cañete otorga a los franciscanos las primeras misiones, que son acá en Lima. Surco es misión franciscana, Magdalena, misión franciscana. Y de allí fueron extendiendo ya más, ¿no? Pasaron a Cañete, pasaron a Ica, a Chincha, a todos los lugares como misiones. Son las primeras doctrinas que abarcaron los franciscanos. Por otra parte,
tenemos, me quiero ir ya un poquito más rápido, vienen las doctrinas en sí, ya declaradas, como digo, llamadas parroquias de indios. O sea, eso, estructura queda establecida, quedan establecidos ya como pueblos y allí entran ya a trabajar los franciscanos. Al comienzo con displicencia, diríamos, ¿no? Porque no querían sujetarse, menos a las autoridades. No porque no temor a la autoridad, sino de que perdían su libertad de itinerancia. Ya se tenían que someter a lugares concretos, etcétera y etcétera. Eso lo narra maravillosamente en la primera crónica del buen gobierno, desde hecho ya de Poma y Ayala. Esta crónica es maravillosa porque recoge todos los aconteceres políticos, sociales, económicos, religiosos, que le informa al rey, en este caso a Felipe III, y le informa cómo maltratan los españoles, los encomenderos, a los nativos, a los originales, y cómo los frailes salen en su defensa y fueron declarados protectores de indios. Aquel que se lleva las palmas va a ser, pues, es Bartolomé de las Casas, pero aquí fueron los franciscanos. Pasamos allá a las doctrinas propiamente dichas. ¿Cuáles son los métodos con que trabajan estos frailes, estos franciscanos? Es una verdadera maravilla. A pueblo que van ya organizados, a pueblo que van, lo primero que hacen es fundar una escuela. En segundo lugar, lo que fundan junto a la escuela es la capilla. Esto es lo bonito. ¿Por qué fundan la escuela? Porque en la escuela tienen a los niños, en la escuela tienen a los jóvenes y en la escuela tienen a los adultos, a la familia. Y a cada uno le van enseñando. ¿Cuál es otra diferencia? Todas las demás órdenes y congregaciones obligatoriamente ponían horarios de asistencia. En cambio, los frailes no obligaban a nada. Digo así en general, que no obligaban a nada. Dejaban que ponían, tocaban para la misa y los que querían asistían. No era obligatoriamente que fueran todos, ¿verdad? Y luego en la escuela enseñaban pues a los niños y a todo el mundo. Les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir. ¿Qué más les enseñaban? Les enseñaban todo lo que es el arte, comenzando la música. Les enseñaban a tallar. Las escuelas de tallar en plata, en oro, en madera, las imágenes, las pinturas, les han enseñado a los frailes a todos estos niños, al pueblo en general, etcétera. Luego veremos cómo hacían todas estas cosas, ¿verdad? Y entraron con la música y entraron con la liturgia, que al pueblo eso le encantaba y participaba. Para cada día de la semana tenían sus ritos, sus ceremonias, sus cantos. Establecieron otra cosa maravillosa, las escuelas de canto. Los que mejor cantaban iban a los otros pueblos, a las otras comunidades, a alegrarles con este canto. Y a los que mejor aprendían la doctrina, los mandaban como pioneer, ¿cómo se dice? Como puntas por donde iban a ir los misioneros. O sea, si iban un año o 2 años antes, los niños que sabían la catequesis, porque los que dominaban mejor el quechua, y ya conocían el español, y hablaban a los niños, hablaban a la gente, hablaban al pueblo, y luego venían los religiosos, ¿no? Y los religiosos eran sacerdotes y hermanos. Entonces, digo, todo esto es bonito. Y luego ya viene la obligatoriedad de que tienen que asumir para ayudar, así dice el término, para ayudar a la iglesia, al obispo y al clero secular
que tienen que tomar necesariamente doctrinas. Y aquí se retoman las del Valle de Lima, del norte de Lima, ya pues te vas a donde va a ser el famoso puerto que pronto se va a inaugurar, Chancay. Ahí hemos tenido misión, la iglesia la ha fundado los franciscanos, todo el norte, desde Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo. Como vamos a ver si tenemos tiempo más tarde, cómo se llaman esos conventos y en qué año fundaron esos conventos, ¿no? Queda todavía como restos, Saña, los que conocen aquello, ahí están los restos de aquellos magníficos conventos. Entonces, toman ya en forma oficial los valles de Lima, el norte de Lima, los del sur de Lima, y luego se van a Jauja. En todo ese valle había muchos pueblitos y los otros que han ido juntando, los que se han ido estableciendo como doctrinas. Cuando llega San Francisco Solano en el año 1590, va en Jauja, está la reunión del capítulo general de esta provincia y tienen que ir se incorpora a esta provincia de los 12 apóstoles del Perú, San Francisco Solano, y allí le dan la obediencia porque él quiere ir a misionar al Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿no? Ya había 8 conventos, imagínense ustedes, y el más hermoso es pues el de Concepción, que queda hasta el día de hoy. Luego se fueron a Huánuco, fundan ahí el convento de San Bernardino. Luego pasan a Chachapoyas, ya están en Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chancay, los Collahuas en Arequipa, famosísimos los valles, todo lo que es ahora la ruta del Colca, ¿no? Después, en casi todos los pueblos de Arequipa, Huancavelica, Cusco, prácticamente eran todas las regiones de nuestro Perú. Ya he dicho en el capítulo 2 sobre la organización y métodos de las doctrinas franciscanas, pues ya les he adelantado de que ayudó mucho el carisma de ser franciscano. Pobre, humilde, simple, sencillo, humano, familiar. Por eso enteraron al pueblo. Los vieron pacíficos, nunca tenían ni un palo ni un bastón. O sea, no encontraron nada. ¿Por qué creen ustedes que los árabes le entregaron la Tierra Santa, los lugares santos? Le entregaron a San Francisco. Estaban en las cruzadas, en guerras mundiales. ¿Recuerdan ustedes? Se reunían los reyes de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, España, se reunían, hacían ejércitos, barcos, soldados, iban a pelear contra los árabes, ¿verdad? Por Damieta, Jaffa, los que están al costado pues, del mar Mediterráneo, para entrar y tomar posesión de los santos lugares. Porque ustedes recordarán, nosotros somos herederos de la cultura judía, de la cultura y parte de la cultura árabe. Porque Abraham, el padre Abraham, es la cabeza, la raíz, el fundamento de este pueblo. Pero está Isaac, está Jacob, o sea, los que han ido, David, Salomón y todos esos, ¿no? Y ustedes saben de que el señor, el fundador prácticamente de la religión maometana, de los árabes y todo, o quien funda el país, organiza todo esto, es pues el que decimos Alá, ¿verdad? Mahoma es el que a los pueblos que viven en el desierto, él los organiza, pero hace el libro del Corán en base al Antiguo Testamento. Nace esto en el siglo VI después de Cristo y recoge muchísimo lo del Evangelio de la doctrina de Jesús. En ese sentido, pues estamos entrelazados. Y ustedes saben de que el padre de los islámicos, cuando Abraham estaba viejito y Sara, su mujer, no podía tener hijos, le pide que tenga hijos con su esclava, con Agar, ¿verdad? Y el primer hijito le pone el nombre de Ismael.
Pero cuando nace ya después Isaac, se pone celosa Sara y le pide a Abraham que despida a la esclava con su hijito. Natural, le ponen todas las cargas, todos los elementos para que se alimenten y sobrevivir, y ya se queda Sara con Isaac. El mundo, este muchachito con su mamá Lagar, de ahí va a dar pues origen a este pueblo islámico, ismaelita, y la otra parte, Abraham, Isaac, todo lo demás, al pueblo judío, ¿no? En síntesis, al pueblo judío, son hermanos del mismo padre. Y la guerra hacen para poseer el sepulcro de Sara, de Abraham y de todos esos grandes, de David, que están en Jerusalén, quieren tenerlo los árabes y no los destruyen. Unas veces ganan ellos y ahí están, otras veces ganan los cristianos y ahí está, y no destruyen nada, porque es herencia mutua, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué hacen estos franciscanitos ya en todas estas misiones y en la forma de trabajar? Como les digo, entran por lo mismo. O sea, esos 20 años les sirvieron maravillosamente para conocer el espacio, para conocer las distancias, para conocer la forma, lo que comen, cómo viven. Eso les sirvió fabulosamente. Cosa que cuando comienzan allá formalmente, legalmente, obligatoriamente, ya tienen un conocimiento y un sentido maravilloso, mientras que los otros se quedaron en sus casas o donde pudieron. ¿Qué más tenemos aquí? Ya decía el método de la liturgia, ¿no? Las ceremonias y todo, les encantó al pueblo después. Ya les dije que los niños que mejor cantaban, daban con conciertos para el pueblo en general, ¿no? Había reuniones con el pueblo y ellos cantaban y todo lo demás. Y los que mejor se prepararon en la aprendizaje de la doctrina iban avanzando a otros pueblos. Digo, eso es lo novedoso y positivo, este método de cantar los himnos. Esto es otra maravilla. La Iglesia Católica tiene himnos desde el Antiguo Testamento, que los ha ido modernizando, les ha ido cambiando el vestido, pero la esencia permanece allí para la Santísima Trinidad, para Jesús, para el Espíritu Santo, para la Virgen, para los santos. En las solemnidades tiene los himnos, ¿no? Así como nosotros tenemos el himno patrio, el himno para el Cusco, el himno para Arequipa, el himno de... Ellos tenían para estos acontecimientos y que se han hecho para toda la iglesia y están hechos en latín. Ellos los traducían al quechua, la música la dejaban, es música gregoriana, y el pueblo eso le encantaba, porque lo hicieron con serenidad, tranquilidad y les explicaban eso. Ahora, para el domingo, sus cantos, sus rezos, era todo dedicado a la Santísima Trinidad. El lunes, lo referido a la creación del mundo, al origen del mundo. Imagínense, les narraban cómo era ello y había cantos para eso. O sea, era tan humano, tan simple y tan sencillo. El día martes era la creación del hombre. Les hablaban, les explicaban lo que narra la Biblia y los cantos que hacían. Luego el miércoles era el nacimiento de Jesús. Todavía no había villancicos, se lo van a hacer con el Padre San Francisco, pero igual había cantos para el nacimiento de Jesús. El día jueves les hablaban sobre el diluvio. El diluvio no es una broma, ¿no? No es cuando ahorita mismo no sé en qué sitio está, se inunda toda la ciudad, se inunda. Pues es diluvio local, pero para ellos pues era el diluvio, no había más, no conocían más lugares. El día viernes dedicado a Cristo, toda la pasión, la muerte de Jesucito. El sábado era a la resurrección, el triunfo, que Jesús venció a la muerte y al pecado y contra el mundo resucitó al tercer día. Y al día lunes por la noche se reunía el pueblo en el patio principal de la iglesia para hacer una procesión con la cruz alta, el coro de la doctrina, los niños, los cantores, los doctrineros,
para honrar a sus difuntos. O sea, respetaron la cultura inca, que tenían tanto cariño, respeto a sus muertos. Pues sí, los cristianos también les acogieron y le dieron ese sentido, ¿verdad? Honraban a los difuntos y los sábados a la Virgen María. Nosotros todos los sábados, los franciscanos, cantamos a la Virgen María los himnos, el Totapulcra, que es toda hermosa es María, una de los himnos, pero son para cada tiempo, le cantamos a la Virgen todos los sábados. Y tenemos el rezo de la corona seráfica, hoy día el rosario, etc. Jerónimo de Oré es uno de los grandes, yo diría un poco antropólogo, de los grandes escritores, de los grandes que recogieron todo el sentido de la grandiosidad de la cultura inca. Y escribió muchos libros, viajó por Europa. Es un personaje maravilloso, Jerónimo de Oré, el que compuso en el Cusco todos los himnos, y él es ayacuchano. Los himnos que se hace para la exposición del Santísimo, de la Virgen María, etcétera. Muchos de esos himnitos, cantos que hasta ahora se cantan, son de este personaje. ¿Qué dijo este famoso en su libro, famosísimo para Europa, El Católico Indiano? Dice que para todos esos casos es necesario que se hagan escuelas y maestros y cantores con buenos pagas, sueldos, y que enseñen a los muchachos a rezar la doctrina, a leer, a escribir, a cantar, a tocar, etcétera, ¿no? Y así mismo dice que la educación se basa en estas escuelas que no era solamente religiosa, se enseñaba lo que les permitían crecer como seres humanos y lo aprendido era para la utilidad y para el diario vivir. Aprendieron todo eso, a tallar, a pintar, a trabajar el oro, la plata, etcétera, ¿no? Ahora, los franciscanos junto a la escuela fundaron hospitales. Casi en todos los sitios fundaron hospitales, fundamentalmente para los más pobres y los más necesitados. Después lo que llaman los obrajes, que eran como especie de talleres, ¿verdad? Y luego la realización de los sacramentos los ejercían como hacían los españoles. Era también una forma para recibir a los humildes y un tipo de aceptación social. Los cronistas, como les he dicho ya de la época Guamán, Poma y Ayola, en la primera crónica del buen gobierno, narra todas esas cosas referidas a los franciscanos, ¿verdad? En la obra que hemos citado de Jerónimo de Oré, dice que en cada doctrina existía un taller de artesanos donde los demás habitantes del pueblo se entrenaban y ejercitaban en las obras necesarias a la doctrina y para las capillas de la parroquia. No faltaba un orfebre, un grabador, un imaginero, un dorador, un pintor y todos los demás artes y oficios que hoy día conocemos. En cada pueblo hacían una iglesia, pero hacían ellos, el pueblo, y se esforzaban en hacer los mejores altares, los mejores tallados, y aprendieron a adorar. ¿Dónde encontramos estas? En los pueblos. Vamos a Ayacucho, vamos al Cusco, vamos a Huancavelic. Desgraciadamente los pueblos se han ido quedando solos. Los chicos salen, los jóvenes salen de sus pueblos porque no tienen nada. Salen de sus pueblos a las grandes ciudades y los pueblos van quedando abandonados. Muchas de esas iglesias, capillas, casonas van quedando abandonados, etc. Muy bien. El padre Julián Heras es un gran historiador franciscano, también tiene muchas obras. Nos decía, los franciscanos fueron muy bien recibidos en todas partes y que supieron adaptarse a la psicología indígena y vieron en ellos personas serviciales, amables, pobres, sencillos
Y también cita al escritor peruano, a don Víctor Andrés Belaúnde, que él ha dejado dicho en sus escritos que de todas las órdenes, ninguna estuvo más unida a las clases populares que los franciscanos. Víctor Andrés Belaúnde, uno de los grandes pensadores democráticos de este país. Ahora bien, todo lo expresado referente a la labor heroica de los frailes franciscanos, la evangelización de la América Meridional, cargada de sacrificios mil, de peligros, de enfermedades, de hambre, de largas caminadas por el desierto de la costa, lo agreste de los Andes, el peligro de la selva. Yo personalmente me siento contento y quiero rendir un homenaje de gratitud, de respeto y admiración a esos frailes que dieron su vida por amor a Cristo, acercándose al pueblo, enseñándole, trayéndole. En medio de esto, la primera yunta que trajeron para el campo fueron los franciscanos. Las primeras plantas de uva trajeron los franciscanos. El primer trigo lo trajeron. No es por decir que los otros no han hecho nada, no, señor, porque los franciscanos eran más, los virreyes prefirieron dar permiso que vengan franciscanos, decir, si había dominicos, 100 dominicos, había 300 franciscanos. Si había 100 jesuitas, había 400 franciscanos. No privilegiaron porque los virreyes pedían que manden franciscanos. Por esto, por la cercanía con el pueblo, porque apaciguaban al pueblo, porque enseñaban al pueblo, etc. Me voy a pasar ya a la fundación de los conventos. O sea, nace ya una tremenda necesidad de tener una casa donde vivir tranquilos, donde orar en comunidad, donde atender las confesiones, y de ahí salían. De ahí nacen estos conventos gigantescos. San Francisco de Lima, San Francisco del Cusco, San Francisco de Arequipa, que están hasta ahora en vigencia. No es que aquí se dice vivían 200 frailes, no es que estén juntos 200, nunca han estado juntos 200, pero tenía esa capacidad. Y había 200 frailes, pero estaban 30 en Cañete, 30 en Huacho, 30 en Mala, 30 en, ¿qué les digo?, en Ica, o sea, en lugares distintos. Y allí se quedan 6 meses, 1 año o más en esa misión de evangelizar, catequizar, enseñar y todo lo demás. Y cuando regresan, pues tienen esta necesidad de recogerse, han estado en el mundo. Entonces tienen esa necesidad de y se fundan las recoletas. El primera recoleta es lo que hoy día llamamos descalzos. Y el primer superior fue Francisco Solano. Y entonces, esto es bonito, porque los frailes tenían esa necesidad de hacer retiro espiritual, de 1 mes, 2 meses, y al mismo tiempo descansar. Pero allí aprovechar para escribir la historia del Perú, los límites del Perú están hechos en base a los escritos franciscanos, los nombres de los ríos, de los pueblos, las fronteras. Se ha basado el Perú en esta historia, en este escrito de los franciscanos, ¿no? La selva está llena de nombres, los ríos, lugares de nombres de mártires, de religiosos franciscanos, ¿verdad? Ahora, dentro de esto hay también algo maravilloso, las escuelas. Y ya después va a dar paso a los colegios oficiales. Acá en Lima, en 1611, se funda el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, en lo que es hoy día el Palacio de Justicia y la parte de atrás Mesón Santé, todo ese local, allí estaba el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. El actual Guadalupe ya es fundación de la República, ya es la fundación de Bolívar y todos ellos, ¿no? O sea, no es que continuación, ¿no? El nombre nada más es la continuación. Pero el primer colegio que se funda oficialmente es 1611. Y en Cusco se funda el San Buenaventura
en 1690 y comienza a funcionar en 1691. Ese colegio ya tiene pues sobre 340 años de existencia y está vivo, el San Francisco del Cusco. Desafortunadamente fue destruido por la... nos quitaron, vamos a ver ya en otro momento. Digo, se fundaron cantidad de conventos. Solamente voy a enumerar, no voy a decir las fechas, ni mucho menos. San Francisco de Lima, San Francisco del Cusco. Es decir, que están ahí los vivos, los conventos. San Francisco de Lima ahorita pues es una tristeza, ¿verdad? Le han hecho una muralla a la plaza, es un basural, es como si hubiera habido una guerra. Es increíble que Lima mantenga esa situación. Que no dé una respuesta, ¿no? Decir, ¿qué es lo que piden los frailes? Respeto para el templo, para el monumento. Apenas un simple murito, siempre estuvo abierto. Pero no, hay una institución, no sé si se llama ProLima, yo no culpo al actual alcalde, ¿no? Pero se han intercambiado y ahí están, pues. Pero es una vergüenza, una pena. Pero conocen el convento, ¿no? Están las catacumbas, el convento de San Francisco, una verdadera joya, una maravilla, el de Arequipa, ¿no? Que hoy día son museos abiertos al mundo y al público, etc. El convento de Cochabamba, el convento de Cajamarca, el convento de Trujillo, el convento de Chiclayo, el convento de Ayacucho, el convento de Pisco, el convento del Callao, el convento de Chachapoyas, el convento de Huaraz, el convento de Chancay, el convento de Cañete, el convento de Concesión de Jausa, el convento de San Jerónimo de Tunán, en Huancayo también, convento de Guaura, el convento de Pocón en Sucre, el convento de San José en Arica, el convento Santa María de los Ángeles de Urquillos, el convento Santa Rosa de Ocopa, el convento San Francisco de Tarija, el convento Nuestra Señora de Guadalupe de Oruro, el convento San Antonio de Potosí, San Francisco del Chuquiabo, el convento San Bernardino de Huánuco, que ahí está vivo todavía, el convento San Francisco de Chuquisaca. Y Recoletas, o sea, esos conventos grandes tienen su espacio donde, repito, los que han estado trabajando se retiran allá para meditar, reflexionar, purificarse de lo que han estado en el mundo. No digo contaminados, sino no han tenido la oportunidad de tener vida comunitaria, etc. Y nacen la Recoleta del Cusco, San Antonio del Cusco, ahí está, la Recoleta de Chuquisaca en Sucre, ahí está, la Recoleta de Santana, ahí está, también en Bolivia, el convento San Antonio, también ahí está, el San José de Urubamba, desgraciadamente ese convento creo que es un hotel, algo por el estilo, y Santa María de los Ángeles, es una verdadera maravilla, en Urquillos, y Santa María de los Ángeles, aquí del Rima, y la Recoleta de Arequipa, que está viva, muy bien. ¿No? La presencia de aquí dos cosas muy interesantes. La presencia de dos elementos que quebraron el crecimiento de la provincia de los 12 apóstoles del Perú. Son dos temas, cada uno es un libro. El primero es de que llega 1826. Están con eso de la Confederación Perú-Boliviana y el gobierno del Perú es un boliviano, es Santa Cruz. Y ese Santa Cruz no cree ni en su madre y da unas órdenes nefastas contra el clero, contra la iglesia, ¿no? Así, abiertamente. Son liberales, han venido de Europa, son liberales, masones y toda esa cosa, ¿verdad? Decir, una cabeza reducida, en lugar de respetar, de cuidar, ¿no? Es quitar, destruir y todo lo demás. Entonces, en el 1826, este hombrecito da un decreto que los conventos que no tienen 8 frailes allí, estables, viviendo y todo lo demás, pasen al Estado. Fíjense ustedes, dirán, ¿cómo no tienen 8 frailes? ¿Cuántos conventos estamos hablando? Casi 40 conventos a lo largo y ancho del Perú. ¿Cuándo fue la independencia de la patria? 1821. Al 26, ¿cuántos años han pasado? 4 o 5 años.
Los frailes, pero los han votado, los han expulsado. Eran españoles. No les han querido dejar acá. Han tenido que irse. Y los pocos que ya eran viejitos se quedaron. Y los pocos peruanos, ellos son los que quedaron y no nos quitaron este y otros conventos. Pero nos quitaron como 20 conventos. No es porque no había, no, era pues la época de la independencia, esa época de ideas revolucionarias, ¿verdad? De que se han ido al otro extremo también. Lo digo con un poco de rabia, en el sentido de que pues todos esos conventos que han sido para cuarteles, para colegios, muchos se han destruido. Y la belleza que había allí ya no existe. Han hecho barbaridad y media, han puesto cuarteles y qué sé yo, ¿verdad? ¿Y saben para qué quitaban los conventos? Y todas las propiedades que tenía, no solo el convento, la iglesia. En Lima, en Arequipa, se nos ha quitado terrenos, casas, etcétera, etcétera, cantidad de esto. Lo que el Estado peruano, en alguna medida, dice que da plata a la iglesia. Hay plazas estatales. No es un regalo, señores. Es una especie de reivindicación. Todo lo que el Estado le quitó a la iglesia peruana, a los franciscanos y a los jesuitas y a los dominicos y todo lo demás. La iglesia de acá de San Pedro no es de los jesuitas. Es del Estado, es de la beneficencia, porque los expulsaron a todos los jesuitas de acá y no han tenido la valentía de devolverles. Eso pertenece a la beneficencia. El convento de aquí que tenemos, la iglesita que está pegada a San Francisco, eso no pertenece a nosotros, ni a la iglesia, eso le pertenece a la beneficencia. Todos los sitios que son religiosos, el Estado los ha entregado a la iglesia para que ella los administre y todo lo demás. Eso nada más, ¿me entienden usted? Digo, esa es una etapa nefasta para la historia de la iglesia peruana y de un modo especial para nosotros los franciscanos. Nos quitó el Colegio Guadalupe, pero ahí hay un convento grande y nos quitó cantidad de conventos a lo largo y ancho de la patria. Y el otro tema es sobre los colegios apostólicos de la Santa Sede, de propaganda de la fe. No, son colegios que se establecieron para formar misioneros para los países no cristianos, para el Asia, para el Japón, para la China, para Pakistán, para la India, para esos, ¿no? Sin embargo, alguien tuvo la idea, no sé si buena o mal, de traerlos también al Perú. Digo, ¿por qué para nosotros fue desfavorable? Porque hay un papa famoso, ¿no?, que nos da la orden que todas las recoletas que tenemos hay que darles a ellos. Tuvimos que darles. Perdimos con el Estado y ahora perdemos. No digo pues que se pierda de la iglesia, pero nos quita a los franciscanos. Ya no tenemos esas recoletas. Claro, ha venido la independencia y los hemos recuperado algunos de ellos. Además, ¿cómo nacen estos muchachos o de los colegios? Buscan de Europa, de España, de cada convento, de cada provincia, que vengan un número X. Y cada año van y vienen por 10 años a estos colegios. Vienen a Ucopa, vienen aquí a la Recoleta, al Rímac, vienen a Arequipa, al Cusco, a Huánuco, etcétera. Pero todos los que eran nuestros conventos de Recoleta, recolección, de retiro, de descanso, pasaron por decreto de Roma, pasaron a estos jóvenes, ¿verdad? También nos quitaron eso. Y luego ya voy a pasos rapidísimos. En el 1900, ya pues comienzo del siglo pasado, comienzan esos colegios a disminuir. No hay vocaciones, en Europa no hay dinero, no pueden venir, acá no tienen con qué sostenerse, porque cada colegio era independiente, tenían su propio superior y no obedecían a nadie, no dependían
de nadie, ¿me entienden ustedes? Pero vino la crisis y no sabían qué hacer. Mandan comisiones de Roma a ver qué se hace, qué no se hace. Unos dicen que lo cierren, otros que hagan una sola provincia. Al final van a ser una sola provincia que se llama la provincia Nueva San Francisco Solano. No dicen provincia misionera, simplemente San Francisco Solano. Y dan una orden de división. Existe la provincia de los 12 apóstoles del Perú, ahora crean una nueva, y la división va a ser el río Rímac, ¿no? Dice, del Rímac para el norte va a ser para la nueva provincia, las casas, conventos, todo. Y del Rímac para el sur, la provincia madre, 12 apóstoles del Perú. Pero después ellos no estuvieron contentos porque estos colegios eran de distintas provincias, de distintas formas que estaban acostumbrados luego a vivir en una provincia, les resultaba complicado. Ellos querían sus colegios y movieron mar, cielo y tierra, se valieron del gobierno, del Papa, de los cardenales y todo lo demás. Y al final, en el 1917, viene un embajador, un cardenal, y nos quita todo. Nos deja solamente el convento de Lima, el convento de San Francisco de Arequipa, el convento del Cusco y la Recoleta del Cusco. Después de haber tenido tantas casas, tantos conventos, y bien trabajados y bien queridos por el pueblo, nos dejan 4 conventos. O sea, ya prácticamente desaparecíamos. Pero es una verdadera maravilla porque los frailes no se quedaron llorando, de ninguna manera no se quedaron llorando. Fíjense, ya en el 1916 se funda el convento de Tacna, el convento de Puno, el convento de Juliaca, el convento de Huancayo, el convento, repito, de Tacna, el convento de Abancay, el convento de San Francisco Obrero de Arequipa y el San Francisco de Piura. Se vuelve a fundar esta provincia de los 12 apóstoles del Perú, porque después va a haber la unión de las custodias de Sicilia, que había en el norte y acá en Lima, van a pasar a depender de los 12 apóstoles del Perú, ¿no? Ahí tenían parroquias, ahí tenían colegios, va a crecer. Pero lo que cuando nos quitan todo, inmediatamente los frailes, digo, no se pusieron a llorar. Nacieron casi simultáneamente 8 nuevos conventos, con 4, 12 conventos, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos acá? ¿Qué otras cosas maravillosas hay? Ahora, los colegios de los franciscanos hemos crecido, pues, porque nos hemos unido con los italianos, con la provincia de los italianos, que ya no está más, el Colegio San Antonio de Piura, el Colegio Santa María de Comas, ¿no? Esos colegios han pasado a ser parte de la provincia, o sea, hemos crecido. Y tenemos el Juan 23 y San Francisco de Huaycán, porque eso era de una fundación italiana, de Trento, de Monseñor Ferruccio. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en China a partir de 1948? Se declara la República Popular China comunista, ¿verdad? Y saca a todos los religiosos, todos los católicos, sobre todo religiosos, y ahí están los franciscanos. Ahí hay un obispo franciscano, Monseñor Ferruccio, y él sabe que en el Perú hay una colonia grande de chinos, y él viene a atender a esos chinos, a los chinos católicos, indudablemente, y pide un terreno que le den, y la iglesia conversa con la católica, porque la católica era dueña de todos, el Fundo Pando era de la católica, el dueño que fundó la católica dejó para beneficio de la católica. Y ahí le dieron una zona para que haga un colegio, un hospicio para los chinitos, trabaje con los chinos, y ahí naciendo este gran colegio Juan 23. Sus frailes son pocos, pero no pueden quedar sueltos, tienen que pertenecer a alguna provincia del lugar. Estaba Santo Solano y estaban 12 apóstoles, y ellos han decidido afiliarse a nosotros de los 12 apóstoles del Perú. Por lo menos nominalmente mantenemos esto,
que también ha crecido el número de colegios, ¿verdad? Y tenemos pues entonces el Colegio San Francisco del Cusco, que está ya camino a los 400 años. El Colegio de Arequipa va a cumplir 200 años. El Colegio de Juliaca el próximo año, San Román, Colegio Franciscano San Román, va a cumplir 100 años. Va a cumplir ese colegio 100 años, fíjense ustedes. Y luego tenemos el San Francisco de Moliendo, el San Francisco de Piura, el San Francisco de Tacna, Santa Clara de Arequipa, Santa María de Comas, San Francisco de Huaycán. O sea, hemos ido creciendo. O sea, hemos ido respondiendo. ¿Por qué se crece? Porque estamos haciendo bien, pues. Donde vamos, donde estamos, nos esforzamos de que tengamos el colegio responda. Con toda la simplicidad, humildad de que pueden ser los franciscanos, pero no se han cerrado colegios por debilidad, por mala conducta, o nos ha quitado porque no podemos. No, están vivos, están maravillosos. Y todos esos colegios, hablo del Cusco porque he tenido la honra, la alegría de conocer aquello, de estar por allí, tienen todos los premios, ¿no? Declarado patrimonio de la educación por lo menos privada a nivel nacional. Tiene el premio de alto del Congreso que le dio al cumplir los 300 años. Todos los premios del Cusco, de la Universidad, Instituto de Cultura, del municipio, tiene todos estos logros o gallardetes. Y es un colegio inmenso, bellísimo, ¿no? Le digo porque conozco este colegito y lo digo con mucho gusto, allí fue un profesorcito de este colegio. Es decir, tienen peso, ¿no? La Arequipa tiene un colegio nuevo, se ha ido a un barrio residencial, Caimán, no es porque ha querido, sino ahí encontraron un terreno, ¿no? Y ahí en el colegio maravilloso, nuevo, de Juliaca, en San Román, ha crecido inmensamente. Digo, quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien. Y lo mismo de parroquias, ¿no? Igual tenemos sobre 20 y tantas parroquias, desde Tumbes hasta Tacna. Tenemos la misión en la selva, Santa Clotilde, a 8 horas en el río Napo de navegación, pero ahí tenemos la misión. Y el obispo quiere darnos otros lugares también. Ojalá que los podamos atender. Yo creo que he dado una idea general muy atropellada, pero creo que algo quedará, ¿no? Después puede ser algún tema más concreto sobre educación, el aporte, ¿no? Con motivo del bicentenario del Perú, se han organizado muchos eventos, foros, seminarios, acontecimientos maravillosos con personas nacionales e internacionales. Y en el tema educación, no se puede tapar el sol con un dedo. La pionera de la educación en el Perú es la Iglesia Católica, le guste o le duela a quien le duela. ¿Quién fundó San Marcos? Los dominicos. ¿Quién fundó San Agustín? ¿Quién fundó San Antonio del Cusco? ¿Quién fundó? La Iglesia, los frailes, los curas fundaron. Los colegios San Carlos y todo lo demás nos han dejado cosas pues buenas también. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? Reconocerlo. Claro, ha habido estas corrientes, corrientes de escritores con las tripas amargas, les faltó serenidad. Hay que reconocer lo bueno también que ha aportado la Iglesia en educación, ha hecho mucho. Entonces yo no sé quién daría la cosa, la Iglesia, quién puede representar a la Iglesia para que dé una charla, una conferencia.